Hoy me estoy riendo porque les voy a hablar del último cavernícola. Tenemos ahí una imagen del último cavernícola, Y yo no sé qué piensa usted cuando ve esa imagen, cuando digo cavernícola. ¿Usted se imagina un tío con un barrote así vestido de piel de camello o qué se imagina? No sé, cada uno nos imaginamos algo, ¿verdad? Yo me imagino a un bruto tosco, con los dientes por fuera, con la baba por aquí. No sé, cada uno, según el diccionario, la definición de cavernícola es que vive en cavernas o en cuevas. Así que, y la segunda definición que dice es persona que se opone a cambio o es reacio a ser transformada. Con esta segunda definición, seguramente a alguno entre nosotros le queda algo de cavernícola, o mucho, no lo sé, que es reacio a transformaciones o a cambio. Hay una tercera definición que es muy canaria, no la va a encontrar en el libro de la Real Academia, en el diccionario español, no, pero si mira el diccionario canario la va a encontrar. Dice cavernícola es alguien cabezota, terco, cabezón, diga que está a su lado cabezón, pero de los buenos. Duro de servir, como decíamos aquí. ¿O no? ¿Cuántas veces le llamaron a usted cabezón? Cabezota. Por eso le digo yo, así diplomáticamente, cavernícola, que se le mete algo en la cabeza y ya puede pasar lo que quiera, no se baja del burro. El burro se muere y él sigue montado en el burro, ¿no? ¿Alguna vez ha sido así? ¿Conoce a alguien que ha sido así? Así, tan bonito como este cavernícola. Es simpático y todo. Y me sorprende porque la Biblia, esta palabra, está llena de personajes que cumplen con estas definiciones. Varios de ellos. Y le voy a dar, por ejemplo, el profeta Elías. ¿Se acuerda del profeta Elías? Primera de Reyes, primer libro de Reyes de Israel, el capítulo 19, el verso 9 dice así: allí entró en una cueva, Elías, y pasó en ella la noche. Y aquí vino a él la palabra del Señor, y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías estaba en una caverna, en una cueva, ¿verdad? Era un cavernícola, allí estaba. Gente que mora o que habita o que estaba en aquella ocasión allí. Y vemos que Elías estaba pasando por un tiempo difícil en su vida. Le estaban criticando, le estaban amenazando aún de muerte, le estaban persiguiendo, no sabía dónde ir. Le habían quitado sus posesiones, le habían quitado cualquiera que tenía. Imagínese que usted está en la posición de Elías y llega la policía a su casa y le quita donde está viviendo y se le dice: no, usted no va a vivir más aquí, no sé si la casa es suya o está de alquiler, pero de pronto dice: no vayas a tu casa porque están metidos ahí unos ocupas y como te vean te van a matar, te van a cortar la cabeza. Dice: tú, tengo las fotos de la familia, tengo esto, no, tengo el móvil, lo dejé cargándose, no, se quedó sin nada de pronto, dice: ni se te ocurre por ahí. Y tú dices: voy a denunciarlo a la policía. Dice: no vayas a la policía, si es la policía la que te está buscando, hay órdenes de la fiscalía. Que como vayas te va a ser peor, porque desde que te vean te van a matar, injustamente. Y entonces Elías estaba pasando este momento en su vida. Y él dice que se encierra en una cueva, se aparta para malvivir. Él pasó por un estado de depresión, se puede decir que estaba ahí depresivo, estaba él mirándose a sus propias calamidades y estaba diciendo: ¿por qué yo no me merezco esto? Y empieza a quejarse y comienza a tener pena de sí mismo. Dice: si yo era un hombre de Dios, un profeta de Dios, y yo estaba llamado a tantas cosas, pero aquí estoy en esta cueva, y empieza a malvivir. Quizá usted conoce a alguien así, o alguna vez en su vida usted ha pasado por ese momento de encerrarse en una cueva. Y no me refiero a que vaya al monte y se encierre en una cueva, sino que nos encerramos en nuestros problemas, nos encerramos en nuestras cosas, nos paravetamos tras los sucesos que hay alrededor. Y por más que alguien nos diga lo contrario, en nuestra mente estamos en ese pensamiento y no hay manera. Y usted le puede decir: tranquilo, vas a ir todo para adelante, no te preocupes, yo voy a... No, y él está dándole vueltas a lo mismo. Pobre de mí, porque esto no está bien, porque está pasando esto. Y no hay manera de que alguien rompa con esa mentalidad, por más que le digan. ¿Cómo podemos ayudar a alguien así? A un cavernícola, cuando algo se le mete en la cabeza, cuando no sale de su propio pensamiento, cuando se encierra en una condición de vida, una manera de vivir, o en una manera de ver el futuro, de ver el presente, o en sus justificaciones. Y puede ser que sea una caverna, o puede ser que sea un palacio de cristal, porque hay gente que se encierra en palacios de cristal.
Es decir, levantan sus vidas fuera de Cristo y nos empeñamos que nos va a ir bien. Creemos que va a ser así. Yo no sé si usted ha sido alguna vez, se ha sacado una foto y ha sido tan simpático como este. Pero todos en algún momento, si no lo estamos haciendo ahora, somos o hemos sido cavernícolas. Nos hemos encerrado en nuestra situación. Nos hemos encerrado en nuestras cosas. Y ya le digo, en el caso de Elías, Dios, el mismo Dios, tiene que provocar un huracán. Dice que mientras él estaba en la cueva, fuera se produce un tremendo viento huracanado que partía los árboles y que pasaba por aquel monte y Elías estaba en su cueva. Es decir, fuera estaban sucediendo cosas tremendas por mano de Dios, pero Elías estaba encerrado en su cueva, metido en su condición. Y no cambiaba ahí. Dice que después que se produce un tremendo terremoto, se empiezan a romper las piedras, empiezan a caer piedras por aquella montaña, dentro de la cueva se tiembla todo, seguramente se le cayó alguna estalactita y él estaba ahí, pero no salía de su condición. No hay manera. Cuando uno se vuelve cavernícola en su mente, te pueden decir, puede pasar, pueden hacer, como digo yo, a ti te puede bajar Jesús al lado, habla Jesús contigo directamente y tú sigues en tus historias en tu mente. Y tú sigues encerrado en tu caverna y tú sigues encerrado en tus cosas o en tu palacio de cristal. Y ahí estás encerrado. Y dice que después de aquel terremoto, Elías seguía metido en su cueva. Dice que después hubo un tremendo incendio, lo que quedaba de los árboles de aquel monte, lo que quedaba de la palmera, de la pradera, dice un fuego voraz que todo lo consumía y él veía el humo y todo. Yo creo que Dios lo quería ahogar en la cueva, pero él seguía encerrado en su cueva. Todo ardió y él seguía ahí dentro de su cueva. Y dice que al final se oye una suave brisa. El verso 13 de ese capítulo 19 de Primera de Reyes dice: y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una voz vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Una buena pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Cuál es tu razón de vivir? Porque cuando estamos metidos en cuevas, nos creemos que el mundo es esa cueva. El mundo son los problemas, el mundo es lo que está en nuestra mente, o el mundo es ese palacio de cristal que nos hemos forjado a lo largo de la vida. Y estás pensando, ya tengo mi casa paga, ya me voy a jubilar, ahora voy a empezar a disfrutar de la vida y nos ponemos a sentar cimientos sobre una roca que no es la palabra de Dios. Y cuando tú crees que ya todo va a empezar bien, resulta que vas al médico y el día antes de jubilarte te dice el médico: tienes un tumor. Y entonces se te cae el mundo al suelo porque tú estabas asentando, tú estabas pensando que el futuro iba a ser mejor y por eso no has estado disfrutando del presente. Y nadie conoce su futuro, ¿no? ¿O sí? Hay uno que lo conoce. Y por eso nos ama Dios, porque Él conoce nuestro futuro. Y por eso hace lo posible porque salgamos de nuestras historias mentales, de las cuevas que muchas veces estamos. Y simplemente Dios le vuelve a hacer esa pregunta a Elías. Y uno deja de ser cavernícola cuando se da cuenta que hay mucho por hacer y que Dios está con nosotros. Aunque nos hayamos equivocado, Dios está con nosotros. Y cuando entendemos que no se trata de nosotros, que no se trata de mí y de mi cueva, que no se trata de mí y de mis problemas, que no se trata de mí y de mis logros, que no se trata de lo que he alcanzado, no se trata de eso. Se trata de Dios y del Espíritu Santo. Se trata de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Pero hasta que no lo entendemos de verdad, y es difícil entenderlo cuando estamos encuevados, que le necesitamos a Él, no podemos suceder lo que pasó con Elías. Elías tuvo que retomar el camino del desierto. Tuvo que volver atrás en ese camino que había recorrido mucho antes. Porque ese camino es el que nos lleva a la unción, a la llenura del Espíritu Santo y a ser transformado. Un cavernícola nunca puede ser transformado desde el interior de su cueva, desde el interior de tus problemas o desde el interior de tus logros y tus éxitos. Porque a veces nos encerramos en nuestros éxitos. Somos buenos en algo y nuestra cueva quizás no es como la cueva de Elías, de depresión, pero es la cueva del palacio. Son mis éxitos, es lo que he logrado, es lo que he conseguido. Y nos encerramos en esa condición. Fíjense los versos 15 a 18 de ese capítulo. Dice: y el Señor le dijo: ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado,
ungirás, diga conmigo, ungirás. Ungirás a Asael por rey sobre Aram. Y a Jehú, hijo de Nisi, ungirás, repita, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mehola, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Asael, Jehú lo matará. Y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. ¿Y de qué se trata? Se trata de ungir, se trata de ser ungido por el Espíritu Santo. De eso te trata. Se trata de que Dios te está sacando, nos saca de nuestras condiciones, nos saca de nuestra mentalidad cavernícola, de nuestros problemas cavernícolas, para precisamente ungirnos, porque hay mucho por hacer. Usted se cree, está en sus problemas metidos en su palacio de cristal y se cree que la vida es eso, pero no se trata de nosotros, no se trata de cada uno. Se trata de la misión que tenemos que hacer, de cumplir esa función por la cual Dios te llamó y por la cual Dios te salvó. Dios no te salvó para que estés en la eternidad tranquilo, libre de la condenación, gloria a Dios, pero para algo más. Si no nos hubiese salvado cuando tenemos 72 años y estamos ya en la cama de un hospital, quizás a punto de morir, y viene alguien y ora por ti, tú recibes a Dios en tu corazón y te vas a la eternidad con Él. Si fuera eso, te hubiese llamado con 85 años. O con 100, o justo el día antes que vayas a partir. Pero ¿por qué nos llamó tan temprano? ¿Por qué nos ha llamado? A veces creemos que esto solo tiene que ver con la eternidad. Elías no solamente tenía que ver con la eternidad. Y lo que sucede, si usted ve lo que está hablándole a Elías, está hablando de ungir, de ungir, de ungir. Y le está hablando de luchar, de luchar, de luchar. Porque esto es una lucha, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Elías estaba en el equipo de los vencedores, pero él no lo sabía. Él estaba pensando toda la situación. Él estaba metido en su cueva. Él estaba que por más que le dijeran, por más que viera a su alrededor, él seguía metido en su historia. Y lo que me sorprende es que Dios nos ama tanto que no le dio 2 cogotazos a Elías. No le dio con el garrote en la cabeza. No. Le trata apaciblemente. Y Elías dejó aquella caverna y empezó una nueva visión en el reino. Tenía mucho por hacer. Hay otro de los grandes cavernícolas que habla la palabra de Dios y es el profeta Jonás. ¿Se acuerda de Jonás? He hablado una vez de Jonás. Era terco, pero terco más que el pastor de ustedes, que a veces es terco, ¿eh? O este era peor. Y no quería cumplir su llamado. Y por más que Dios le mostraba por sueños y le decía, tienes que ir a Nínive a predicar a esa ciudad asiria, una de las antiguas capitales del imperio asirio, él se negaba. Y ya estaba tan aburrido de negarse al llamado de Dios que un día dice, para que Dios no me esté molestando más, me voy a coger un barco y me voy a ir para el lado contrario. Voy a atravesar todo el Mediterráneo desde Israel a Sefarad, a España, y así a mí Dios no me puede molestar. Porque voy a decir, eso está muy lejos para allá, Nínive. Y entonces dice que bien de lo que tiene, se compra el pasaje para Tarsis, alejándose de la voluntad de Dios, y él se cree que por más que se resista al llamado de Dios, Dios no lo va a molestar más. Dirá que está a tu lado, ¿tienes un llamado de Dios? Y si estás en esta iglesia, Dios te va a seguir cayendo, hasta que el llamado se cumpla de Dios. Y si no lo quieres, vas a tener que irte a otro lado. Pero yo sé que en el otro lado, Dios te va a seguir cayendo. Pero mira qué le pasó a Jonás. Jonás se monta en ese barco y dice, ya me escapo del llamado de Dios. ¿Y saben lo que pasa, verdad? Dice que casi se provoca un naufragio, hay una tremenda tempestad, vientos huracanados, así como con Elías, y el barco aquel zozobraba y toda la tripulación tiraba las cosas al agua, que nos ahogamos, que nos morimos, pero ¿qué ha pasado? Y ellos empiezan a pensar, pero ¿por qué es esto? Tiene que ser un castigo divino. Fíjense, si ser creyente sabía que algo iba mal, esto es un castigo divino. Y como Jonás sabía de qué se trataba, él se esconde en la parte del barco más profunda allí y se deja dormir. Hay algunos que duermen porque no quieren conocer el llamado de Dios. No quieren que Dios los siga llamando. Y entonces llegan los compañeros, los marineros, lo despiertan. ¿Qué haces tú? ¿Tú no ves que nos vamos a ahogar? Pero él sabía que estaba en las manos de Dios. Aunque no estaba cumpliendo el llamado de Dios, Jonás sabía que estaba en el llamado de Dios. Y se le había metido en la cabeza que no iba a ir a cumplir su llamado. Y cuando se nos mete algo en la cabeza,
contrario a la palabra y a la voz de Dios, lo que no entendemos es que ponemos en peligro las personas que nos rodean. Eso no lo entendemos. Eso es lo que Jonás no entendía. Y los marinos que estaban en aquel barco, no sé cuántas personas había, dicen, ¿no te das cuenta que nos vamos a morir? Y ellos empiezan a investigar y se dan cuenta que es por culpa de Jonás. Dice, todo esto ha sido por culpa tuya, porque no estás cumpliendo el llamado que Dios te dio. Y entonces Jonás dice, es verdad. Es por mi culpa. Y entonces Jonás, que entiende esto, dice, mire, la culpa es mía, asumo mi responsabilidad. Si me tiran por la borda, la tormenta se acabará. Y era profeta. Y entonces los marineros decían, intentando, dicen, esto es un ungido de Dios. Aunque esté rebelde contra Dios, no queremos tirarlo por la borda, porque entonces Dios va a mandar un rayo y nos va a matar. Hasta ese punto, porque Dios está contigo aunque tú seas un rebelde a su llamado. Y los marineros que no eran creyentes lo sabían. Y entonces dice, no, intentaron por todas maneras, usted puede leer el libro del profeta Jonás en el Antiguo Testamento, intentaron salvar a Jonás, no querían, pero cuando se dieron cuenta de que no había manera, que el barco estaba a punto de partirse por la mitad, dice, lo tiramos al agua, Dios perdónanos, sabemos que esto es ungido, no queremos hacerlo, pero tenemos que hacerlo por nuestras vidas. Y agarraron a Jonás y lo lanzaron en medio del océano o del mar Mediterráneo. Y en el momento que cayó al agua, dice que la tormenta y los marineros salvaron su vida. ¿Conoce la historia? Dice que llega un gran pez y en vez de cavernícola, esto es una palabra que inventé yo y me queda bien, me la marcaba con rojo el ordenador y digo, no, la agrego al diccionario con una palabra nueva. No fue un cavernícola, Jonás, fue un pecernícola, porque estaba en la barriga del pez. El primer pecernícola de la historia, Jonás. Ahí está. Entonces Jonás, dentro de esos 3 días que está en ese gran pez, a regañadientes hace una oración y recibe, vale, Señor, contigo no hay quien gane, tú eres el vencedor, voy a hacer lo que me dice, me voy para Nínive. Y dice que a regañadientes acepta ir a esa ciudad y cumplir su misión. Yo espero que ninguno de nosotros tenga que meterse 3 días en un pez, o encerrarse 3 años en las cuevas de su vida, o en un palacio de cristal, para hacer el llamado de Dios. Pero espero que cuando entiendas la realidad de toda la gente que depende de que tú cumplas tu llamado, cuando lo entendamos cada uno de nosotros, no seamos como Jonás, porque él salió de esa caverna o de ese pez, digamos, en su cuerpo, en su llamado, en su propósito, pero su corazón no había salido. El capítulo 4 del libro de Jonás, los versos del 1 al 4 dicen que Jonás llega y la ciudad de Nínive se arrepiente delante de Dios. Y dice Jonás, hace esta oración. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y lloró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Jonás había salido del pez terco, digamos, cabezota, obstinado, y al final dice, voy a cumplir el llamado de Dios. Y él dice que va a Nínive. Yo me imagino a este profeta predicando en Nínive. Tuvo 40 días en Nínive, una gran ciudad de aquella época. Se van a ir todos al infierno, arrepiéntanse. Y pensando dentro de mí, espero que no se arrepienta ninguno porque estos incircuncisos, estos que una vez atacaron el pueblo de Israel, esto hay que matarlo, estos son unos paganos, estos son brujos, estos son homosexuales, esto. Todo era despotricando. Y dice que a los 40 días la ciudad se arrepiente completa y hace silicio y hace oración. Dice que se arrepiente en sus malos caminos y comienzan a hacer un clamor a Dios. Y Jonás va mosqueado como un chino y se aleja de la ciudad y dice, yo me lo sabía, que tú eres clemente. Yo sabía que lo ibas a perdonar. Yo sabía que por más mal que hicieron estos sinvergüenzas, estos bandidos, al final tú eres un Dios compasivo que estás esperando que haya un cambio de actitud en el corazón. Y que cuando ese cambio se produce, tú al final no cumples tus amenazas. Y se enfadó con Dios. ¿Se imagina? Dirá que está a tu lado, Dios tiene misericordia de todos. Y entonces no entendemos y nos volvemos muchas veces como Jonás.
que no entendemos la misericordia de Dios. Él salió, él cumplió su llamado, pero en su corazón seguía atado en su caverna, en su mente. Él seguía metido en una caverna mental, en una caverna emocional, en una caverna espiritual. Y no le dejaban conocer el verdadero propósito de Dios para aquella tierra, ese plan maravilloso. La pregunta es, ¿conoce el plan de Dios para Tenerife? ¿Conoces el plan de Dios para esta tu iglesia? ¿Y las iglesias de la isla? ¿Conoces el plan de Dios para tu vida? A veces no lo conocemos. O quizá en el fondo lo conocemos y por eso hacemos como Jonás. Y nos alejamos de su voluntad. Los versos 5 a 6 dicen, entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor dispuso de una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Imagínense, Jonás ya está mosqueado, dice, me voy a alejar de la ciudad a ver si es que al final Dios me hace caso y manda un rayo del cielo y acaba con todos esos incircuncisos, depravados y toda esa historia. Y él se sienta, dice que estaba al oriente, hacía mucho calor y Dios hace que crezca encima de él como una gran planta un día para otro y él estaba contento. Jonás se alegró por esa planta y porque las cosas le iban más o menos bien. Mira, hay creyentes que se acomodan a una condición y dicen, bueno, ya me va más o menos bien. No están en el palacio, en la cueva de Elías, pero están en el palacio de Jonás. Están acomodados. Tranquilos, relajados, ahí están, se vuelven meros espectadores. Digo, a ver qué hace Dios, a ver si es verdad que va a ser Dios en Tenerife. Y nos sentamos allí, nos acomodamos y esperando qué es lo que quedaría a ellos, en qué quedaría su llamado. Nos quedamos ahí y te sorprende porque hay mucha gente que solo le interesa su propia felicidad, no quieren saber de más nadie. Cuando están mal, cuando tienen problemas, están pensando solo en sus problemas. Y cuando están bien y que han alcanzado algún logro y están más o menos bien, dicen, bueno, estoy aquí tranquilo, ahora estoy contento, ahora estoy feliz. Ya me da lo mismo si se los carga, no se los carga, yo estoy aquí tranquilo, estoy feliz, me hice este cobertizo aquí, tengo la agüita, tengo tal, tengo esto. Ahora que están de moda comer gusanos y comer escorpiones, tendría sus escorpiones, los cocinaba allí, se los comía, estaba más contento Jonás, tapadito con aquello que había hecho Dios. Y a veces nos acomodamos. ¿Sabe que Dios conoce nuestro corazón, verdad? Y al igual que había provocado la tormenta para que se cayera el agua o fuera tirado, había provocado que esta planta tapara. Y él dice, al fin que estoy aquí, porque había pasado mucho Jonás. Primero el tiempo que estuvo huyendo de la voz de Dios, después el venderlo todo para irse a Tarsis, luego la tormenta, luego volver a Nínive, luego estar 40 días en Nínive. Y al final dice, ya estoy aquí tranquilo, ya está, se acabó, ya cumplí con mi llamado y aquí me siento. Y se acomodó. Versos 7 y 8 de ese libro de Jonás. Porque digo que seguía de cavernícola, ¿eh? Pero Dios dispuso que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara la planta y se secó. Y sucedió que al salir el sol dispuso Dios de nuevo un sofocante viento solano. Y el sol hirió la cabeza, el cabezón de Jonás, y él desfallecía. Y deseaba con toda su alma morir diciendo, mejor es la muerte que la vida. Yo no sé cuántas veces deseó morir Jonás, pero un par de meses buenas. Siendo un llamado de Dios, siendo un hombre de Dios. Y mire cómo las cosas pueden cambiar de un día para otro. Estaba tan contento, ya estoy afincado en mi palacio de cristal. Y al día siguiente dice que un pequeño gusanito, el que no se comió la noche anterior, y se secó aquella planta. Y encima las cosas se pusieron, vino un viento caliente. Y él estaba así, y para qué estoy aquí, y ya estoy asfixiado, y esto no es de Dios, y yo estoy moscado. Mejor es que me muera que estar en esta condición. ¿Cuántas veces somos así de cavernícolas? Él lo dice, le pegaban la cabeza al sol, en la cabeza. Cabezotas que somos muchas veces, ¿verdad? ¿Lo somos o no lo somos? Solo lo soy yo. Gloria a Dios, algunos sé que es cabezota como yo. Sé que algunos mucho más que yo. Y entonces, otra vez Jonás se amargaba. Es que a veces no entendemos el plan de Dios.
Nos amargamos por algo. Nos va mejor, ay, qué relajado estoy, nos acomodamos. Nos va peor, ay, otra vez amargarnos. Así pasamos la vida, sin entender el llamado y el propósito de Dios. Siempre las circunstancias, que un día serán buenas y otro día no tan buenas. Y tanto creyente hay siempre en base a las circunstancias. Y eso es cuando estás viviendo como un cavernícola espiritual. Cuando no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, ves la vida diferente. Tanto las cosas adversas como las cosas maravillosas que vienen de Dios. Las ves completamente diferentes. Dios había hecho brotar la planta y él se alegró, se contentó. Dios hizo quemarse la planta y a quejarse contra Dios. Sucede en la vida. Ahí estaba Jonás. El verso 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. ¿O no? ¿Cuántos somos así? ¿O hemos sido así? ¿Tienes razón para enojarte por la planta? Le dice a Dios, claro, siempre tenemos razón. Cavernícola. Cabezota. No hay quien nos quite la razón. Tengo razón para amargarme. Sí, como Jonás. Tengo razón para alegrarme. Sí, como Jonás. Tengo razón para esto, tengo razón para nosotros. Alguien terco, alguien desobediente, alguien encerrado en sus propios problemas o en sus propios pensamientos individuales, en su historia, en su dolor o en su felicidad, siempre cree tener motivo para hacer lo que está haciendo, ¿o no? Siempre. El que roba tiene motivos para robar, seguro, o se los cree. Siempre tenemos motivos para no llevar a cabo el propósito de Dios. Siempre lo vamos a encontrar. Cuando somos cavernícolas. Siempre. Por eso tú puedes hablar con alguien, por eso le puedes decir, por eso esto, por eso lo otro. Y siempre, cuando estás encerrado en tus historias, siempre tú vas a tener motivos, razón, justificación y de todo. Fíjate usted, Jonás. Le dice al mismo Dios, tengo razón para enojarme. Porque un gusanito se comió la plantita y se secó lo que Dios le había dado. Que se había alegrado, ¿no? Nos acomodamos tanto con lo que Dios hace por nosotros. Dice el verso 10 y 11. Porque al final lo que Dios quiere hacer es tratar de sacarte de la caverna espiritual. Quizá no de la física. O de tu palacio de cristal. Y dijo el Señor, tú te apiadaste de la planta por la cual no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales. Porque cuando nosotros nos encerramos en nuestro mundo, en nuestras cavernas, en nuestra felicidad personal, y Dios nos enseña otro camino que es el prójimo, que es el Espíritu Santo, decimos, no me interesa. Tengo razones para hacer lo que quiero con mi vida. Jonás no había entendido que había más de 120,000 almas necesitadas de Dios. Y Dios lo dice con esta palabra. Dice, personas que no saben distinguir la derecha de la izquierda. Y no está hablando de conocimiento, porque era una civilización avanzada los asirios en tantas cosas, sino que tenían una ceguera espiritual tremenda, estaban sumergidos en tantas cosas y el castigo de Dios iba sobre aquella ciudad, como el castigo de Dios viene con todos aquellos que son rebeldes a la palabra de Dios. Pero Dios no dice, rebelde, te voy a cachar, no, Dios nos da oportunidad. Dios te dice que a veces no sabemos cuál es la derecha y cuál es la izquierda, cuando estamos en este estado, nosotros mismos no sabemos. Y se trata de alcanzar a las personas. Jonás tenía que entender que hay algo más importante que su propia planta, que sus propios problemas o que su propia felicidad. Había algo mucho más grande. Dios llamó a Jonás. ¿No podía haber cogido Dios y llamar a otro? Claro, es Dios. Pero había una misión en la vida de Jonás. Y a Jonás la estaba haciendo a regañadientes. Y entonces entiende que hay algo más importante que él. Que hay algo más importante que nuestra propia vida, que hay algo más importante de meternos en nuestras cuevas.
Y es la vida de los que nos rodean. Y no podemos alcanzar la vida de los que nos rodean sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede venir si no estamos cumpliendo el llamado de Dios. Así de sencillo. Tan fácil como eso. Cada vez que tú hierras, cada vez que tú adredes, rechazas el mensaje de Dios, cada vez que tú cierras tu puerta, cada vez que tú te enrollas en tu vida y tú no tienes tiempo para dedicar verdaderamente que el Espíritu Santo venga, no se trata solo de ti, se estás impidiendo que muchos alcancen el reino de los cielos. ¿Y qué decirle de tantos cavernícolas que hay en la palabra? ¿Se acuerda de Saulo de Tarso? ¿Eso era burro o no? Cabezón, cabezón, ¿eh? Lleva cortando cabezas por ahí. Saulo de Tarso, Pablito para nosotros, ¿era o no era? ¿Y qué les diré de Simón Pedro? ¿Usted cree que usted es más bruto y más cavernícola que Simón Pedro? Simón Pedro a mí me ganaba, yo era bruto, pero él me ganaba a Simón Pedro. Y mira qué hizo Simón. ¿Por qué? Porque se dejó tocar por el Espíritu Santo, porque decidió salir de sus cavernas, porque decidió dejar su felicidad a un lado para llevar a cabo el plan de Dios, porque esa es otra. Nos queremos afincar en nuestra felicidad y nos olvidamos de todo ese llamado. Gente que solo pensaba muchas veces en sí mismo. ¿Se acuerda del pueblo que salió de Egipto? ¿Se acuerda? Ellos salieron de Egipto, pero siguieron en sus propias cavernas. Se las llevaron por todo el desierto. Y la palabra dice de ellos que eran duros de corazón para creer. Y se quedaron en esas cavernas, solo pensaban en sí mismos. Ellos pensaban en ser felices ellos, y punto. Y decían, queremos agua, tenemos sed, y queremos carne, que estamos aburridos del pan, y queremos esto, y queremos nosotros, y queremos descansar. Y Dios levantaba el campamento y decía, no, queremos descansar. Que estoy jugando al dominó aquí, al dominó cubano, aquí con un montón de fichas. Queremos descansar. Y siempre querían hacer lo que ellos querían. Llegó un momento que decía, no, que nos hable otro, no queremos a Moisés, quiten a este pastor, que pongan a otro. Estamos aburridos de escucharlo. Siempre dice lo mismo. Se cansaban de todo, de todo lo que venía aún de Dios. Y en el fondo es que querían volver a Egipto. Y cada vez que Dios decía, no, ellos decían, no, porque antes me iba mejor, porque en Egipto comíamos lechuga, porque en Egipto, ¿por qué? Porque nunca salieron de Egipto, salieron sus cuerpos fueron por el desierto, pero su mente y su corazón se quedaron en las cavernas de Egipto. Eso es lo que la iglesia no puede permitir. Que venga el Espíritu Santo, que venga el llamado de Dios y tú quizás estés con tu cuerpo, pero tu mente, tu vocación, tu llamado siga en Egipto. Siga fuera de su voluntad, porque entonces no alcanzarás a nadie. Y Nínive, los Tenerife, se perderá. Hoy les quisiera hablar en última ocasión del último cavernícola. De ese tengo una foto del cavernícola. No está en la palabra de Dios, a lo mejor está en Hechos 29. Ahora sí me la puedes poner, ese es el último cavernícola. El corte de pelo de mi madre no más que una. Mi madre nos ponía la escupidera, nos ponía la escupidera y todo lo que sobraba lo cortaba. Y salíamos y decíamos, yo Claudio. ¿Sí? Que seguramente usted podrá también reflejarse en ese último cavernícola. Mire, en una ocasión, sí, déjame ya esta que es más bonita. Nosotros, me acuerdo que los fines de semana, aparte de sacar yo sobresaliente, todos los fines de semana teníamos que ir para la finca. Había que trabajar en la finca, ahí estábamos en la finca. Y cuando uno va creciendo, que ya se hace adolescente, ¿no? Todos fuimos adolescentes. En una ocasión mi padre, vamos a coger hierba para los conejos. Coger hierba era que te ponías en la platanera. Mi padre saltaba a la platanera, que toda la gente de la platanera lo conocía. Y él se ponía a tirar hojas de plátano para afuera, para la carretera. Y yo me ponía en la carretera metiéndolas en el coche. Claro, pasaban mis amigos, me tocaban la pita, pipi, ¡ay, Damián! Y yo decía, me cacho en la mano, le ponía un saco para que no me reconocieran. Pero siempre en el colegio me decía, tú eres el que estaba el otro día en la platanera cogiendo las hojas de plátano. Y entonces una vez me acuerdo que mi madre hizo conejo un salmorejo. El conejo con salmorejo de mi madre. Mi suegra lo hace bueno, pero como el sabor de la niñez no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Y entonces una vez no quise ir a coger hierba, yo no voy a coger hierba. Y me acuerdo que ese fin de semana hizo mi madre conejo un salmorejo. Ahora se acordará ella, a lo mejor se había olvidado. Y mi padre le dijo en la mesa, o sea, que coger hierba no, pero comértelo sí. ¿Ya se acuerda ya? Y yo dije, pues ya no como más conejo. 2 o 3 años estuve sin comer conejo en casa. Cavernícola. Mi madre hacía conejo salmorejo casi todos los fines de semana.
El olor inundaba la casa, a mí se me hacía la boca agua y yo me sentaba a la mesa y ponía el salmorejo y la papa guisada. El conejo no lo tocaba. Cuando salíamos fuera por la calle decía, a veces no puedo comer conejo, pero en casa... Bueno, les debo confesar que una vez de noche a las 3 de la mañana fui y me comí una pata delantera, que era la que me gustaba. En 3 años, ¿eh? ¡Cavernícola! Y mi madre me decía, a veces cuando no estaba mi padre, Damián, como un cacho de conejo, que papá no estaba. Yo, no. Deseándolo con todo tu corazón, pero no, porque era un cavernícola. Somos así con Dios. Somos así. Bien porque somos cabezotas, por el orgullo, por la soberbia, por la estupidez, por la ignorancia, por 1000 cosas. Pero nos creemos que estamos ganando algo y estamos perdiendo el reino. Cuando somos así perdemos el reino. Creo que yo soy más macho que mi padre. Eres más estúpido que nadie. Y te crees que vas a ir bien. Te crees que las cosas van a mejorar. Se nos mete en la cabeza y ya podía decir mi madre lo que quisiera. Ya podía decir mis hermanos. Ya me estuvieron comiendo el coco. ¿Cómo no vas a comer? No seas tonto. Eso hace tiempo. Eso fue el año pasado. Eso no, como conejo. No hay quien te diga nada. Somos cabezotas. En el mundo espiritual pasa lo mismo. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere ayudar. Dios dice, disfruta de lo que tengo para ti. Tengo cosas maravillosas, pero nos creemos que en nuestro camino nos va a ir mejor. Y nos volvemos así. Y impedimos disfrutar de la bendición de Dios. Así de sencillo. Perdemos la bendición de Dios. Simplemente por hacer caso omiso a la palabra de Dios. No podemos disfrutar de la bendición de Dios. Y creemos que estamos ganando algo. No ganamos nada. Fuera de la voluntad de Dios no ganas nada, todo es pérdida. Deja de disfrutar de sus promesas, deja de disfrutar de la bendición, deja de disfrutar de tantas cosas. Y hoy en día conozco tantas personas así, que pasan tiempo y desean pero no pueden. Hay tantos futuros que se pierden, hay tantos matrimonios que se rompen, hay tantos Jonás tirados en el mar. Te tienen que tirar al mar y esperar que Dios haga algo con tu vida. Hay tantos como Elías, encerrados en sus cavernas, creyéndose su propia verdad, que es mentira. Porque Dios estaba con Elías. A Dios no lo iban a tocar, a Elías no le iban a cortar la cabeza, pero él creía que sí, que me están siguiendo, que hicieron esto. Metidos en sus cavernas, en sus cosas, y no funciona la palabra de Dios. Creemos nuestra verdad y nos alejamos de la verdadera verdad, que es el llamado de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Entonces hoy yo no te quiero convencer de nada. Porque cada uno sabe si es tan guapo como este cavernícola, no. Yo le digo, yo estaba intentando tratar de convencer a alguien o decirle a alguien y explicarle de 1000 maneras que tiene que cambiar de actitud y no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces cada uno sabe qué está haciendo con su vida. Usted sabe cómo es su vida. Usted sabe lo que piensa, usted sabe lo que siente, usted sabe lo que dice, usted sabe lo que hace. Yo solamente hoy quiero decirte que no se trata de ti, que no se trata de mí, que no se trata de tus problemas, que no se trata de mis problemas, que no se trata de tus grandes logros y tu felicidad, que no se trata de mi felicidad. Que se trata del Espíritu Santo. Si eso no lo entendemos en el corazón, vamos a seguir viviendo como cavernícolas en áreas de nuestra vida. Y por eso Dios me enseñaba y me traía a colación esto. Yo me había olvidado de todo eso, de mi adolescencia. Pero hay tantas cosas en que nos anclamos dentro, pensando que somos nosotros. Es que no eres Jonás. No deberíamos ser como Jonás. Se trata del Espíritu Santo. Se trata del llamado de la iglesia. El llamado que aparece en Lucas capítulo 2, capítulo 4. Se trata del llamado de la iglesia. Y hasta que no lo entiendas así, vas a seguir pensando como pensó Jonás, como pensó Elías, como piensan tantas personas. Te sorprende. Yo lo entiendo de personas que no conocen a Cristo, que están metidas en sus cuevas. Y entonces solo lo puede decir, recibe a Jesús en tu corazón. Dios va a hacer algo. Dios puede hacer algo. Cree un poquito. Yo te voy a ayudar con mi fe. Vamos a creer. Eso se lo digo yo a un incrédulo.
Pero esta semana estaba con alguien que ya es creyente. ¿Qué le puedes decir a un creyente que está en la cueva? Nada. Si Elías vio el terremoto, vio el fuego, vio el viento y no salía. ¿Qué le puede decir a Jonás? Que a regañadientes al final fue a Nínive. Y aún así estaba el tío. ¿Qué le puedes decir? No se te puede decir nada porque tú eres creyente. Se te puede enseñar la palabra. Y se te puede decir, se trata de Nínive. Se trata de Tenerife. Se trata de tus hijos y de tus nietos. No se trata de ti. No se trata de mí. Y hasta que no se nos rompa eso, y circuncidemos nuestro corazón, vamos a seguir pensando que soy yo. Se trata del Espíritu Santo. Se trata de tu llamado. Por eso yo hoy, que Dios me está mostrando esas partes donde aún hay cuevas en mi corazón, en mi alma, cuando hablábamos del discipulado, las 100,000 puertas del alma, porque dentro de cada uno de nosotros somos un universo. Entiéndelo así. Si tú crees que el universo es gigante, dentro de ti hay un universo completo, con planetas, con galaxias, con tantas dentro de nosotros, llamado alma, llamado espíritu. Y la única forma de conocer el universo y encaminarlo a donde Dios lo quiere llevar es a través de su palabra y a través del Espíritu. No hay otra. Y la palabra de Dios está tan clarita y te va marcando. Te llama, Él te llama porque Él te ha llamado. Tú conoces tu llamado. No estoy hablando de incrédulos. Estoy llamando a los que han recibido el llamado de Dios. Lo conoce. Y sabes, me alegro de que estés aquí hoy. Porque yo sé que quizás vas a vivir lo que vivió Elías o lo que vivió Jonás. De igual modo vas a cumplir tu misión. Vas a cumplir la misión en Cristo. Yo espero que sea lo antes posible, porque hay gente que se está perdiendo el día de hoy. Pero tranquilo. Si no es hoy, será dentro de 10 años. O dentro de 20 años. O dentro de 30 años. Pero si Dios te ha llamado, te ha llamado. Si te ha sellado, te ha sellado. Cavernícola. No sé si me ganó alguno a mí. Pero Dios va a hacer algo. Porque Dios está haciendo algo. ¿Verdad? Permítele hacer algo. Vamos a ver diferente. Vamos a ser no cavernícolas, sino seres espirituales. Porque la bendición está en los hijos de Dios. Y la palabra de Dios es clara. Donde pise la planta de tus pies, lugar santo es. Santa. Elías tuvo que hacer el camino de vuelta hacia su llamado. Volvió por el desierto de Damasco a cumplir lo que tenía que cumplir. Jonás fue a Nínive, a regañadientes. Pero ¿sabe? Entendió el plan de Dios. Hasta el punto que Jesús, en su enseñanza, dice, les voy a dar la señal de Jonás. Tenemos que morir a muchas cosas para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y ha de ser así, porque la palabra de Dios es real. Esta es la tierra que fluye leche y miel. Es esa tierra donde fluye leche y miel y la que vamos a conquistar en el nombre de Jesús.